Esta es la clase 10, parte 3, derivadas parciales de orden superior y funciones de clase CR. Vamos a definir qué son las derivadas parciales segundas. La derivada parcial segunda se obtiene derivando primero parcialmente respecto a una de las variables, a x sub i, digamos, dejando las demás fijas cuando se deriva respecto a x sub i, y a lo que se obtiene, que es una nueva función de las q variables, derivándolo parcialmente respecto a otra o la misma variable, x sub j, dejando las demás fijas. Así, por ejemplo, definimos la derivada segunda de f con respecto a x2, que se denota de esta manera, con el símbolo de derivada parcial. La derivada parcial segunda de f con respecto a x, dos veces, es, primero, lo que está a la derecha, la derivada parcial de f con respecto de x. Y a eso, derivarlo, a su vez, lo que está más a la izquierda, otra vez con respecto de x. Se denota también como f sub xx. Eso indica derivada segunda respecto a x dos veces. La derivada parcial segunda de f con respecto a y dos veces es la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y. Se denota como f sub i. Además tenemos estas otras derivadas, combinando la derivada segunda de f con respecto a y a x es la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. O sea, primero derivar con respecto a x, lo que está a la derecha, primero, y a eso derivarlo con respecto de y, que está más a la izquierda. Se denota como f sub ix. Se deriva primero con respecto a la variable que está más a la derecha, la x, y luego con respecto a la variable que está más a la izquierda, la y. Lo mismo está la derivada segunda de f con respecto a xy, intercambiando el orden de las derivadas. Es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y. Primero derivar con respecto a y y a eso derivarlo con respecto a x. Se denota como f sub xy. Estas derivadas en que las dos variables con las cuales se deriva son distintas, la derivada segunda, se llaman derivadas iteradas. Después vamos a ver condiciones suficientes, que son bastante generales, se cumplen casi siempre, que aseguran que las derivadas iteradas son iguales, no importa el orden en el cual se derive con respecto a las variables. Por ejemplo, vamos a calcular las derivadas parciales primeras y segundas de la siguiente función f y verificar después de calculadas que las derivadas iteradas son iguales, o sea que no depende del orden en que se haya derivado, da lo mismo. Eso no es absolutamente general. Para que se cumpla esa propiedad de que las derivadas iteradas sean iguales, independientes del orden en que se derive, se tienen que verificar ciertas hipótesis que veremos en las clases siguientes, y que cumple esta función en particular. Bueno, las derivadas parciales con respecto de x de la función e a la x2 más y al cubo es 2 a la x por la exponencial. La derivada parcial de f con respecto de y es 3y cuadrado por la exponencial f. La derivada segunda de f con respecto a x2 se obtiene derivando la derivada primera, o sea 2x por la exponencial, con respecto de x. Para derivar este producto, derivamos primero 2x y lo multiplicamos por la exponencial, y después derivamos la exponencial y lo multiplicamos por 2x. Usamos la regla de derivada del producto de dos funciones. La derivada segunda de f con respecto a x2 queda entonces 2 por la exponencial más 4x al cuadrado por la exponencial. Ahora calculemos la derivada segunda de f con respecto a ix. Eso es derivar primero con respecto a x, que lo tenemos en el primer renglón, y derivar a eso con respecto a y. Por lo tanto, tenemos que derivar la derivada parcial con respecto de x con respecto de y. Tenemos que derivar 2x por la exponencial f con respecto de y. Eso da 6x y cuadrado por la exponencial f.
Ahora calculemos la derivada segunda de f. Acá debería decir y. La derivada segunda de f con respecto a y cuadrado es igual a la derivada, una vez más con respecto de y, de la primera derivada de f con respecto de y, o sea, de 3y cuadrado por la exponencial. Usando la regla de derivada de un producto, es la derivada de 3y cuadrado, que es 6y, por la exponencial, más 3y cuadrado por la derivada de la exponencial con respecto de y, que es 9y a la cuarta por la exponencial. Y finalmente calculemos la derivada segunda de f con respecto de x y de y primero y de x después. Derivamos 3y cuadrado por la exponencial, que es la derivada con respecto de y, la derivada primera, una vez más, pero ahora con respecto de x, dejando y constante, y queda 6x cuadrado por la exponencial f. Observemos de las derivadas iteradas que en este caso las dos quedaron iguales a 6x cuadrado por la exponencial f. No importó que una fuera calculada derivando primero con respecto de x y luego con respecto de y la otra en el orden inverso. Por definición, llamamos a una función f de clase C1, decimos que es de clase C1, si existen derivadas parciales primeras de la f con respecto a todas sus variables, y todas ellas son continuas. Por definición, la función f de clase C2, si existen derivadas parciales primeras y segundas, y son todas continuas. O sea, no alcanza con que existan, se pide que sean continuas. La C del C2 significa que son, no solo que existen, sino que son continuas. La f, finalmente, se dice que es de clase CR, si existen derivadas parciales hasta orden R y son todas continuas. Por ejemplo, vamos a encontrar, si existe, alguna función f tal que su derivada primera sea e a la x más y, o sea, e a la x por e a la y, y su derivada segunda con respecto de y sea e a la x por e a la y más el coseno de y. La derivada parcial por hipótesis de f sub x es e a la x por e a la y. Eso significa que e a la x por e a la y es lo que se obtiene de derivar la f tomando la y como constante y derivarla con respecto de x. Entonces vamos a primitivar e a la x por e a la y con respecto de x, dejando la y constante para tratar de recuperar una función candidata a ser función f. F de xy, primitivando e a la x por e a la y con respecto de x, queda e a la x por e a la y más una constante que puede depender de y, porque la y es constante, ¿verdad? Es independiente de x, a de y. Por lo tanto, la derivada parcial de la f con respecto de y, derivando esta candidata f que obtuvimos, ahora derivándola con respecto de y, queda e a la x por e a la y más a' de y. A de y es una función de una sola variable y. Su derivada primera la llamamos a' de y. Observen que esta función derivada parcial de f con respecto a y, mucha casualidad que sea justo la función f sub i que a mí me dieron. En general, si me dan dos funciones f sub x y f sub y, no existe una f que las tenga ella como derivadas parciales. Pero en este caso se parece mucho a la f sub i que a mí me dieron. Igualo esta f sub i que obtuve yo primitivando con respecto de x, la f sub x, y derivando esa primitiva con respecto de y, derivo esta f sub i que obtuve, igualo esta f sub i que obtuve con la f sub i que me dan en la letra del ejercicio. Y queda entonces que la derivada a' de y de la función desconocida de y tiene que ser igual al coseno de y. Entonces ahora primitivo esta función coseno de y con respecto de y, ¿tá? Yo ya sé que esta función de y es independiente de x, ¿tá? No depende de x. Así que cuando primitivo con respecto de y, la constante k que aparece es independiente de x y también de y, porque es la constante que resulta de primitivar con respecto de y.
Por lo tanto quedó que la función f de x y desconocida sí existe y es de la forma e a la x más y más el seno de y más una constante real arbitraria, independiente de x y de y.